Vamos a hacer una oración, hermanito, para iniciar. ¿Quién quiere apoyarnos? Amén. Padre bendito, en el nombre de Jesús en esta hora, Padre, damos gracias, Padre, primeramente por nuestras vidas, Padre, poniéndonos en cuentas con usted, Padre, si hemos pecado consciente e inconscientemente, Padre, agradeciéndole, Padre, por otro día más de vida, Padre, y por esta palabra que va a ser impartida por el hermano Beto, Padre, de nuestro celestial. En esta hora, Padre, Jesús esté poniéndole un carboncillo debajo de su lengua, Padre, para que nos hable palabra viva y eficaz, Padre, nuestro celestial. Que esa semilla, Padre, crezca y dé fruto sobre todo el tiempo, Padre, y no venga un barro y se la lleve, Padre. Que sea usted, Padre, desechando todo espíritu de distracción, Padre, en este lugar, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, hermanito. Estábamos viendo en el estudio que hicimos la vez pasada, el lunes fue, ¿verdad? Las cuatro, la columna, la piedra, el aceite, la casa de Dios. Los cuatro fundamentos que son mencionados o que contiene el sueño que tiene Jacob en Génesis capítulo 28. Y quedamos que era la piedra, ¿verdad? La columna, la casa de Dios y el aceite. ¿Sí? Entonces, son puntos claves, hermanito. Ya vimos que la piedra tipifica al hombre de Dios transformado, ¿verdad? ¿Sí o no? La columna tipifica, hermanito, ¿qué quedamos? Es para edificar la casa de Dios. Para edificar la casa de Dios, exactamente. La piedra transformada que sirve para edificar la casa de Dios. El aceite, el Espíritu Santo, el que lleva a cabo. Y la casa de Dios, la unidad corporativa viva y compuesta. la unidad corporativa viva y compuesta. Amén. Entonces, fíjate bien, hermanito. ¿Sí sabes lo que es la tipología? ¿No sabes lo que es la tipología? Son tipos de, ¿cómo se dice? De Cristo, ¿verdad? Entonces, en términos tipológicos o en tipología, el aceite representa la llegada de Dios al hombre. Acuérdate que el ser humano, el hombre fue creado como una vasija, como un vaso de barro, ¿sí? Que sirve para contener, brother. O sea, fuimos diseñados para contener, brother, a Dios en nuestro interior. Entonces, cuando hablamos de espíritu, de aceite, el aceite tipifica la venida de Dios, brother, al hombre. ¿Sí? Cuando Cristo viene al hombre, brother, como el Espíritu Santo y habita, brother, en el hombre, ¿verdad? Entonces, nosotros sabemos que Dios, brother, es un Dios triuno, o la deidad de Dios, brother, es Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿sí? El Padre es la fuente, el Hijo es la corriente y el Espíritu Santo es el fluir, brother, que llega al hombre, ¿sí? Entonces, esto es bien importante, brother, que tú lo sepas, ¿sí? El Padre, brother, te ofrece, ¿qué quedamos? La fuente, ¿Pero qué te ofrece el Padre? el amor. El amor de Dios. Sí, El Hijo, es la comunión. ¿la qué? La comunión, no. La redención. Y el Espíritu Santo, la comunión con Dios, hermanito. Entonces, si Dios, brother, no viene a mi vida como Espíritu, brother, como el Espíritu Santo,
yo no puedo tener una comunión con Dios. Porque a través, brother, del Espíritu Santo se lleva a cabo la comunión entre Dios y el hombre. Por eso dice la Escritura que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, que nadie puede llegar al Padre si no es por Él. O sea, es decir, brother, que tú no puedes llegar a tener una comunión con Dios, brother, si no tienes al Espíritu Santo en ti. Ya tú como vasija. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, dice la Escritura, hermanito, que Dios está en los cielos, sentado a la diestra del Padre, ¿verdad? Pero también está, brother, derramado en sus hijos. Cuando, por ejemplo, en ¿dónde está? A ver, en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, brother, te habla de la venida del Espíritu Santo. Y dice que cuando los discípulos estaban orando todos unánimes, que se oyó un estruendo en los cielos y unos fuertes aires, y descendió el Espíritu Santo en forma de lenguas de fuego, ¿sí? Y se derramó, hermanito, sobre los discípulos. Y es cuando ellos empiezan a hablar en lenguas. Entonces ahí estamos viendo, brother, cómo Cristo, brother, el Espíritu que vivifica, el Espíritu Santo, se derrama ¿sobre quién? Sobre los discípulos. Amén. Estamos viendo, en ese momento es cuando viene el Espíritu Santo, brother, a la vida de esos hombres y se introduce en ellos, brother, para que ellos lo puedan contener, ¿sí? Es decir que al llegar el Espíritu Santo, brother, a tu vida, hace de ti su casa. ¿Sí estás entendiendo? Eres su morada, hace de ti su casa, hermanito, ¿sí? Entonces, fíjate bien, brother. ¿Sí te acuerdas de lo que dice Génesis capítulo 28? Vamos a Génesis 28, hermano. Amén. Vamos a ir al versículo 16. Dice: y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. ¿Sí? O sea, ¿sí te das cuenta de lo que hace Jacob, brother? Toma la piedra en la cual él descansó, ¿sí? Y la hace columna y después derrama aceite, brother. Derramó aceite, ¿sí? Entonces, ¿eso podría ser tipología? Es tipología, hermanito, porque antes de que Jacob derramara aceite en la piedra, brother, la piedra simplemente era una piedra, ¿sí? Pero cuando Jacob, brother, derrama aceite sobre la piedra se convirtió en la casa de Dios, ¿sí? Entonces, tú tienes que entender, hermano, el aceite tipifica el Espíritu Santo. Y cuando tú eres piedra, o sea que ya dejaste de ser polvo y te convertiste en piedra, y el aceite, brother, el Espíritu Santo es derramado en ti, tú te conviertes en la casa de Dios. Eso es la tipología, hermanito. Eso es el significado de cuando Jacob derrama el aceite encima de la piedra, ¿sí? Antes de que Jacob derramara aceite en la piedra simplemente era un descanso, brother. Era el lugar donde
donde Jacob descansó. Pero ya cuando derramó el aceite, se convirtió en la casa de Dios, brother. El lugar donde vino, brother, a habitar el Señor. Eso es estamos hablando en términos espirituales para que entiendas, hermanito. ¿Sí? Entonces, irá, hermanito, vamos a regresarnos ahí mismo al versículo 10. Génesis 28:10. Dice en Génesis 28:10, hermanito: salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán, ¿sí? Y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y usó a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Entonces nosotros estamos viendo que en ese momento, en el momento en que Jacob sale, brother, de Harán y va a Beerseba, en ese trayecto él se encontraba, brother, sin hogar y sin reposo. Para ir a Harán, ajá. Entonces se encontraba en ese momento sin un hogar y sin un lugar en donde reposar. No tenía reposo, no tenía un hogar, ¿sí? Entonces fíjate bien, hermanito. Cuando el hombre no tiene un hogar, brother, cuando el hombre no tiene una casa, tampoco Dios tiene casa, ¿sí? Quiero que entiendas, brother, quiero que entiendas lo que vamos a hablar hoy, ¿sí? Cuando el hombre, brother, no tiene una casa, Dios tampoco tiene casa, hermanito, ¿sí? Y cuando el hombre no tiene descanso, Dios tampoco tiene descanso. ¿Sí estás entendiendo? Fíjate lo que dice Isaías capítulo 66, hermanito. Versículo 1. Date cuenta, hermanito, qué importancia, brother, es, o qué importante es que nosotros nos conviertamos en la casa de Dios. Dijo Isaías 66:1, Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. Y luego hace una pregunta: ¿dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Entonces, si yo, brother, no tengo una casa, si yo no tengo un reposo, Dios tampoco, hermanito. O sea, Dios dice, brother, la tierra, los cielos es mi trono y la tierra estrado de mis pies. Pero luego se pregunta, ¿pero dónde está la casa que me han de edificar? ¿O dónde está el lugar de mi reposo? Y no estamos hablando, brother, del templo de Salomón. No estamos hablando, brother, de los templos, los edificios, brother, que el hombre ha construido. Porque Dios no habita, brother, en cuatro paredes. Dios se está refiriendo, brother, al hombre, brother. ¿Dónde está mi casa? ¿Dónde está el lugar donde yo debo de reposar? ¿Sí? ¿En dónde está? Entonces tenemos que entender que nosotros, brother, tenemos que convertirnos en casa de Dios, brother, para que Dios pueda venir, brother, a reposar, a descansar, brother. ¿Sí estamos entendiendo? Es tiempo, hermanito, de que dejes tu creencia religiosa, brother, a un lado, que la hagas bolita, hermanito, y que la avientes a la basura. Es tiempo, hermanito, de
tú, hermano, realmente tengas en cuenta, brother, que Dios no es religión, brother, y que los planes y los propósitos de Dios van muchísimo más allá de que tú seas salvo. Es tiempo, brother, de que te dejes de creer el cuento de hadas, hermanito, de que nada más yéndote a la iglesia, dando tu limosna, dando tu diezmo, tú te vas a salvar, hermano. Dios quiere hacer cosas más grandes contigo. Dios necesita, brother, un lugar en donde reposar. El deseo de Dios, brother, es venir a tu vida y morar, brother, en ti, habitar, brother, en su casa. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, cuando tú estudias, brother, la biografía de Jacob, el capítulo 28, tú te vas a dar cuenta, hermano, que en el momento, brother, en que, o sea, antes de que Jacob tuviera un sueño, brother, Jacob no tenía casa, no tenía descanso. Igualmente Dios, brother. Dios no tenía una casa, brother, no tenía un descanso. Acuérdate, brother, que Jacob tipifica la elección de Dios en la eternidad y la transformación. La conversión es esta de la lectura que nos está dando. Nosotros debemos de tener nuestro corazón limpio, nuestro pecho, nuestro corazón, para que Dios pueda edificar su casa y poner su descanso en nosotros. Amén. Eso es lo que quiere decir. Sí. ¿No? Amén. Por eso dice Proverbios, ¿qué es? Proverbios 4:24 me parece. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Sí. Ahí en un corazón puro, en un corazón limpio, se encuentra el manantial de vida, hermanito. Y ese manantial de vida es precisamente Dios. ¿Sí? Entonces, hermanito, ¿qué significa, hermano? ¿Sí? Dice Isaías, Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habéis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Entonces, esto significa, brother, lo que Isaías está hablando, significa, brother, que en Génesis 28, tanto Jacob, brother, como Dios se encontraban sin hogar. Ellos se encontraban sin hogar, hermanito. Jacob no tenía un lugar en donde descansar, y tampoco tenía un lugar, o sea, no tenía, en ese momento no tenía una casa ni un lugar donde descansar. Ni Dios, brother, tampoco Dios. ¿Sí? Entonces, cuando el hombre tiene sed, ahorita te voy a poner otro ejemplo. Cuando el hombre tiene sed, hermanito, también Dios tiene sed. ¿Sí? Y cuando el hombre no está satisfecho, Dios no está satisfecho. Eso lo tienes que, te lo tienes que llevar bien, brother, grabado en tu corazón. Amén. ¿Sí? Cuando el hombre tiene sed, brother, Dios tiene sed. Y cuando el hombre no está satisfecho, Dios no está satisfecho. ¿Sí? Fíjate bien, brother, vamos a ir al Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 1 al 7. ¿Sí? Fíjate bien, brother. En estas citas bíblicas, brother, cuando el Señor Jesús vino al pozo de Sicar, Él tenía sed. ¿Sí? Cuando Él llegó ahí, brother, a ese pozo, Él tenía sed, Jesús tenía sed. Y en ese momento una mujer vino, brother, vino a Él, la mujer samaritana. ¿Sí? Entonces, fíjate bien, hermanito. Dice Génesis capítulo 4. Juan capítulo 4, versículo 1 al 7. Fíjate bien, hermanito. Dice: cuando pues el Señor, teniendo que los fariseos habían oído decir: Jesús hace
Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Entonces vemos, brother, que Jesús estaba cansado, pero tenía sed. Por eso fue al pozo. Y luego dice en el versículo 7, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. O sea, ya estamos confirmando, brother, que al pedir Jesús agua era porque tenía sed. Y le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Entonces estamos viendo, brother, que Jesús llega, brother, y llega con sed. Entonces, date cuenta, brother, la mujer ¿a qué fue, brother? Al pozo. ¿Por qué? Porque tenía sed, brother, porque la iba a necesitar para tomar. Entonces tú te das cuenta, brother, que tanto la mujer samaritana como el Señor tenían sed, y los dos fueron a ese pozo con el mismo propósito. ¿Sí? Entonces, cuando el hombre, hermano, no tiene una morada, ¿sí? Cuando el hombre no tiene descanso, Dios tampoco no tiene morada ni descanso. ¿Sí estás entendiendo? Dice por ahí entonces, brother, en Génesis 28 nos muestra, cuando leemos, brother, del versículo 10 en adelante, nos muestra, brother, que ni el hombre ni Dios, brother, tenían un reposo. Sí. Entonces, la pregunta es, hermanito, ¿cuál es la verdadera casa del hombre? ¿Cuál es la casa del hombre? Mira, brother, acuérdate que el hombre, brother, el alma, escucha bien, tu cuerpo físico al polvo va a regresar, ¿sí? En el momento, brother, que una persona muere, fíjate bien, hay un proceso. Muere la carne, brother, regresa al polvo, ¿sí? El alma, brother, el espíritu regresa a Dios, y el alma, brother, es la que va a una eternidad, sea para vida eterna o sea para muerte, brother, para condenación eterna. Eso significa muerte eterna, porque el alma no muere, hermanito. ¿Sí? El alma no muere. Por eso dice la Escritura que no tengas miedo a quien mata la carne, sino al que ¿cómo dice? Al que juzga las almas, algo así. Entonces, el alma, brother, tu alma es eterna. El alma nunca muere. El alma va a condenación eterna o a vida eterna. ¿Sí? Entonces, por la eternidad, brother, la casa del hombre va a ser Dios. ¿Sí? Tú tienes que entender, brother, que cuando tu alma, brother, sea desprendida de tu ser, de tu cuerpo, va a necesitar una morada. ¿Sí?
Y la casa, brother, en la eternidad, la casa, brother, del hombre va a ser Dios. Para vida eterna. Pero si es para condenación eterna, brother, vas a ir a un lugar de tormento. Algo que tú has conocido como infierno. ¿Sí? Entonces, la verdadera casa del hombre, hermanito, no. ¿Por qué crees, brother, que la escritura te habla un ejemplo al joven rico? Vende todo lo que tienes. O sea, yo quiero imaginarme, ¿verdad?, que esta persona tenía muchas propiedades. Tenía 2, 3 casas, hermanito. Tenía, ¿qué? Riquezas. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Entonces, la importancia, hermanito, sí, de que nosotros empecemos a hacer riquezas en los cielos. Tenemos que empezar a edificar, hermanito, sobre la roca. Tu casa, brother, tu casa tiene que ser edificada, brother. Porque cuando hablamos de que tenemos que edificar, brother, sobre la roca, tenemos que construir. La palabra edificar es construir, hermanito. ¿Sí? Cuando se inició, brother, ¿cómo se dice? El proyecto, brother, de este edificio o de este lugar, hermanito. Cuando se inició el proyecto, se empezó a edificar. Y como resultado es lo que tú ves el día de hoy. ¿Sí? 4 paredes, la alberca, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, edificar, brother, es construir. Y tú tienes que empezar a edificar, tú tienes que empezar a construir sobre Jesucristo, brother. Porque Él es el cimiento, Él es la roca. Y dice Pablo, brother, que el cimiento ya está puesto. Ya no puede venir, brother. O sea, cuando ya el cimiento está puesto, ya no puede venir alguien más, brother, a poner otro cimiento. Ya nada más viene, ¿a qué? A edificar. Entonces, cuando hablamos de que el cimiento ya está puesto, es decir, brother, que tú ya has conocido, brother. Ya conociste de Cristo. Ya se te reveló Jesucristo a tu vida. Él es el cimiento. Ya no puede venir alguien, brother, a decirte, no, pues es que el vudú. ¿Sí me explico? Es que el yoga, practica yoga para que tengas paz. Ya el cimiento ya está puesto, hermanito. Entonces, tú debes de edificar sobre ese cimiento que ya fue puesto, brother, sobre la roca. Amén. ¿Sí o no? Amén, sí. Entonces, ¿qué pasa, brother, si yo no tengo a Dios en mi vida y en mi corazón? No tengo una casa, no tengo una casa. No tengo casa, hermanito, así de simple. Si yo no tengo a Dios en mi vida y en mi corazón, yo no tengo una casa. Estamos hablando en términos espirituales. Para que no vayas a decir, yo sí tengo. No, estamos hablando en términos espirituales. Porque la verdadera casa, brother, del hombre en la eternidad es Dios. ¿Sí? Entonces, si yo no tengo a Dios en mi vida y en mi corazón, yo no tengo una casa, hermanito. Y la que importa es esa. ¿Sí? Dice la escritura, brother, que de qué le sirve al hombre, brother, ganar el mundo entero, si al final su alma se pierde. O sea, ¿por qué crees que el libro de Eclesiastés dice, brother, que debajo del sol todo es vanidad y puro afán? Todo es vano, brother, es decir, no tiene valor. No vale, brother, no tiene un valor, brother. Tú puedes decir, pues yo tengo 10 millones en el banco, es algo vano, brother, no vale. Tu casa, tu carro, brother, no vale, brother, todo es vanidad. Lo único, brother, lo único que vale en esta vida, brother, y lo único que importa es Cristo. De ahí para allá, brother,
todo es vanidad. Todo es vano. La palabra vanidad proviene de vano. Y vano significa sin valor. ¿Sí? No tiene nada de valor, brother. Tu carro te pudo haber costado 100,000 pesos, pero es vano, brother. En sí no tiene valor, no vale, brother. ¿Sí? El otro día estaba viendo leyendo por ahí algo y decía que lo único que te llevas, brother, el día que te mueres es la ropa, brother, con la que te visten. Y decía, y eso ni siquiera tú la eliges. Te la eligen, te la escogen, hermanito. Entonces, el asunto aquí es, brother, que nosotros debemos de tener a Cristo, brother, en nuestra vida, en nuestro corazón. Tenemos que ser, brother, la casa de Dios. ¿Sí? Una persona, hermanito, que no ha sido salva, ¿sí? ¿Qué sucede? Mira, te voy a poner este ejemplo, fíjate bien. ¿Qué sucede cuando tú sales, brother, a otro lugar y llegas a otra casa que no es la tuya? No te sientes en casa, ¿sí o no? No duermes la primera noche. No duermes igual, no descansas, hermanito. Entonces, una persona que no ha recibido, brother, la salvación de Dios, que una persona que no ha sido salva, ¿sí? No está en casa, brother. No está en su casa. ¿Sí estamos entendiendo? ¿Por qué? Porque la verdadera casa del hombre es Dios, hermanito. ¿Sí? La casa de Dios es el hombre, ¿sí? Y la casa de Dios es el hombre, y la casa de el hombre es Dios, ¿sí? Por eso te decía que si tú no tienes descanso, Dios no tiene descanso. Amén. Mira, hermanito, fíjate, cuando el hombre, brother, tú has leído a ver, hay dos ejemplos ahí en Génesis. Uno es cuando el hombre desobedece a Dios. Dice que cuando comieron del árbol de la vida, sus ojos fueron abiertos y sintieron vergüenza y se escondieron detrás de unos árboles, de una higuera. ¿Sí? Se escondieron detrás de la higuera, y entonces dice que cuando Dios entró, brother, a buscarlos, que les preguntó, ¿en dónde están? ¿En dónde estás? Y el otro contestó desde atrás de la higuera, aquí estoy. O sea, eso, brother, tipifica que el hombre se apartó de Dios. Se apartó de Dios. El otro ejemplo está, brother, ya cuando Caín mata a Abel. Dice que él salió, brother, de la tierra de Ur, ¿sí? Y vivió errante. Eso tipifica, brother, que vivió apartado, brother, de Dios. Entonces, cuando el hombre, brother, fíjate bien, cuando el hombre se separa de Dios, brother, cuando el hombre se aparta de Dios, tanto Dios como el hombre, brother, se quedan sin morada. Porque si tú te apartas de Dios, ¿a dónde va a ir Dios, brother, a morar? Tú puedes decir, no, pues al otro, al que sí está. No, hermano, esto es personal. ¿Sí? Si tú te apartas de Dios, brother, Dios ya no va a tener en dónde morar, brother. Ya no va a tener en dónde llegar a descansar. ¿Sí? Y tú, brother, tampoco tienes una casa, ni tampoco tienes descanso cuando te apartas de Dios. ¿Por qué crees que te fue como te fue? ¿Por qué crees que te fue como te fue? ¿Por qué crees que te fue como te fue? No tenías descanso, brother, no tenías una casa. Vivías errante. Yo ya dormí en la cocina. Vivías errante, hermanito.
Estamos hablando en términos espirituales, hermanito. Yo tenía un lugar en donde llegar a dormir. Estamos hablando en términos espirituales. ¿Sí? Entonces, cuando el hombre se separa de Dios, brother, tanto Dios como el hombre no tienen una morada. Te voy a poner un ejemplo. Ahí te va un ejemplo, brother, bien visto hoy en la actualidad. Hoy en la actualidad está habiendo muchos divorcios. ¿Sí? Cuando un matrimonio, hermanito, se divorcia, ¿solamente le afecta al hombre? ¿O solamente le afecta a la mujer? A los dos, hermanito. Tanto al esposo como a la esposa les afecta. Porque no se puede divorciar nada más el hombre. O no se puede divorciar solamente la mujer. ¿Sí me explico? Los dos son afectados, hermanito. Entonces, la cuestión es, cuando tú te apartas de Dios, brother, los dos son afectados. ¿Por qué? Porque tú no tienes una morada, tú no tienes un descanso. Y como tú eres la casa de Dios, ya no va a tener a dónde llegar a descansar, hermanito. Estoy hablando, brother, personalmente. Sí, hay otras personas que están en comunión con Dios, pero Dios ya hizo y está haciendo lo suyo, brother, con ellos. Entonces vamos a enfocarnos en yo, brother, en mi persona nada más. En tu relación entre tú y Dios, brother, individualmente. ¿Sí estás entendiendo? ¿Amén o no amén? Entonces, no se puede divorciar la esposa o el marido nomás, hermanito. Y lo mismo sucede, brother. Lo mismo sucede en lo espiritual. ¿Sí? Entonces te das cuenta por qué es importante, brother, que nosotros nos conviertamos en la morada de Dios. No que te hagas un religioso más, brother. No que te hagas un cristiano religioso más. ¿De qué sirve que te salgas del catolicismo o de los testigos de Jehová o del budismo o del yoga para que te conviertas, brother, o sea, sales de una religión para introducirte a otra, brother? Eso no sirve. Eso no sirve, hermanito. ¿Sí? Y tenemos que entender, hermano, Dios no busca religiones. Dios no es religión. Dios busca, brother, una persona pecadora para transformarla, brother, y para hacer de ella su morada. ¿Por qué? Porque es necesario. Ir, hermanito, ahí te voy a poner otro ejemplo. Supongamos que tú, brother, te vas a ir a vivir a cierta casa, brother. Pero cuando tú llegas a ese lugar, tú encuentras la casa toda desordenada, toda rayada, brother, vidrios rotos, toda sucia. Para que tú puedas habitar ahí, brother, necesitas restaurarla. Necesitas limpiar, cambiar los vidrios rotos, brother. ¿Sí me explico? Que las chapas estén bien. Hacer aseo, brother, limpiarla, que quede bien limpiecita, pintarla, etcétera, brother. La vas a restaurar para que tú puedas llegar a vivir allí. La vas a transformar. Entonces, para que Dios, brother, pueda hacer de ti su morada, para que Dios pueda hacer de ti su casa, primero te tiene que restaurar. Tiene que empezar a echar fuera, brother, de ti tus debilidades. Primeramente, brother, tenemos que ser vivificados en nuestro espíritu. Porque el espíritu, brother, es la morada de Dios. Entonces, tenemos que ser vivificados, brother. Y ya después viene el proceso de la transformación. A fin, brother, de convertirnos en una casa, brother, habitable para el Señor. ¿Sí? ¿Por qué crees que dice la Escritura que qué tiene de común? De comunión.
la luz con la oscuridad, con las tinieblas. ¿Sí? Entonces tú te das cuenta, hermanito, cuando tú lees Génesis capítulo 1, versículo 1, dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y después en el versículo 2 dice que la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Sí? Y si tú te das cuenta, brother, lo primero que hizo Dios fue decir, haya luz. Y después de eso, ¿qué hizo? Separó la luz, brother, de la oscuridad. Hubo una separación. Entonces, cuando Dios viene a nuestras vidas, brother, nuestras vidas se encuentran desordenadas, ¿sí? Y estamos vacíos. Hay un vacío, brother. Y ese vacío, brother, tiene que ser llenado por Dios. Entonces, tiene que haber una separación, hermanito, de la luz y de las tinieblas. O sea, la separación, brother, en este caso sería tu naturaleza, brother. Tiene que ser separada, brother. ¿Sí? Ya nos salimos un poquito. Pero ahí va, ¿verdad? Ahí va. Entonces, cuando nosotros estamos en casa, hermanito, Dios está en casa. ¿Sí? Dice ahí en Génesis 28, brother, que versículo 11, y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto. Se le hizo de noche, a Jacob se le hizo de noche, ¿sí? ¿Sí o no? Entonces aquella noche, brother, esa noche, la noche de Génesis 28:11, ¿sí? En ese momento Jacob estaba separado de Dios. No tenía dónde reposar. Era errante, brother, estaba separado de Dios. Y tanto como Dios y Jacob, brother, los dos se encontraban sin morada. ¿Sí? Jacob no tenía casa, brother, y como Jacob no tenía casa, tampoco tenía descanso. Y tuvo que buscar uno. ¿Sí? Entonces, una persona sin hogar, brother, carece de descanso. ¿A poco cuando una persona, brother, vive en condición de calle, descansa? Pues no, hermanito. Entonces, una persona que no tiene casa carece de descanso. ¿Sí? ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, fíjate bien, brother, cuando tú tienes tu hogar, cuando tú tienes tu casa, brother, eso es agradable. ¿Por qué, brother? Porque eso, brother, te va a traer reposo. Tú vas a poder llegar a tu casa, brother, y descansar a todo dar. ¿Sí? Beto, una pregunta, buenos días. ¿Existen espíritus errantes? Son los fantasmas que... ¿no? Entonces, sí, hermanito, una almohada sirve para nuestro reposo, ¿sí o no? Pero cuando Dios, o sea, nosotros tenemos que entender, hermanito, que Dios, brother, necesita una casa para descansar. Nosotros, brother, para poder descansar, ¿qué necesitamos? Una buena almohada. Una buena almohada, ¿sí o no? De esas soñare. Con plumas de... Dios, brother, necesita una casa. Dios necesita, brother, hacer de ti su casa para poder descansar. ¿Sí? Ahora, la pregunta, brother, es, ¿cómo puedo edificar, brother? ¿O cómo se puede edificar esta casa? ¿De qué manera? Sí, hermanito, simplemente, brother, la piedra, simplemente la almohada, se tiene que convertir en columna. Porque ¿qué pasó después, brother? Llegó el Espíritu Santo. Después de que Jacob, brother,
levantó la piedra, o sea, cuando la piedra se convirtió en columna, derramó el aceite sobre ella. ¿Sí? Entonces, para que la casa pueda edificarse, brother, necesito convertirme en columna. El proceso es de polvo a piedra, de piedra a columna, para que el Espíritu Santo, brother, sea derramado. Ahora, hablando, brother, en estos términos, ¿cuál sería el procedimiento o el proceso? Ahí te va. Tú ya recibiste el llamado de parte de Dios. Tú ya recibiste el llamado de parte de Dios. La gracia. Quizás a lo mejor ya hiciste la oración de fe, porque con la boca, dice la Escritura, confesamos para salvación. Esa es la oración de fe cuando tú confiesas, brother, con tu boca y aceptas, brother, o sea, reconoces a Jesucristo como tu Dios y como tu Salvador. ¿Sí? Pero vertir la piedra, brother, es, fíjate bien, el bautismo. Cuando tú das ese paso, brother, porque ya hiciste la oración de fe, pero el siguiente paso es bautizarte. Porque dice Hechos 2:38, brother, arrepentíos y bautícense en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibir el don del Espíritu Santo. Ese es un don, brother. El que tú recibas el Espíritu Santo es un don. Entonces, en ese momento, brother, está siendo derramado el aceite sobre la columna. ¿Sí? Y en ese momento, brother, tú te conviertes en la casa de Dios. Hasta que tú naces, brother, del Espíritu. Hasta que tú naces en las aguas y del Espíritu. Y en ese momento empieza el proceso de transformación. Porque dice Gálatas ya, brother, Gálatas 5, más el fruto del Espíritu es amor, paz, gozo, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Entonces, fíjate bien, hermanito, la templanza es un fruto, brother, del Espíritu. ¿Sí? Ahí te va. El drogarte, escucha, el drogarte es un fruto de la carne. ¿Sí? El fornicar, el adulterar es un fruto de la carne. Pero la templanza es un fruto del Espíritu Santo. Y la templanza es el dominio propio. Entonces, a través de nuestra obediencia, a través de nuestra comunión con Dios, nosotros vamos a ir ejercitando, brother, esos frutos. El amor, la fe, la bondad, ¿sí? La templanza, hermanito. A través de nuestra comunión con Dios y nuestra obediencia, yo voy a ejercitar, brother, la templanza, que es un fruto del Espíritu Santo. Y si yo, brother, escucha bien lo que te voy a decir, hermanito, si yo no tengo el Espíritu Santo en mi vida, brother, yo no puedo tener dominio propio. El dominio propio, brother, es lo que te va a hacer resistirte, brother, de la tentación. No es el ayuno, hermanito. ¿Sí? No es, brother, el que tú te la pases en oración todo el día y ya por eso ya no vas a caer en tentación, no. Ya una vez que yo recibo el Espíritu Santo y sus frutos, brother, ¿sí? Tengo que vivir en comunión y en obediencia para que los frutos del Espíritu Santo sean ejercitados. ¿Sí?
Entonces, yo no puedo, brother, dejar de hacer algo si no tengo dominio propio. Y el dominio propio entendamos que es un fruto del Espíritu Santo, hermanito. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, muchas de las veces tú te preguntarás, bueno, ¿por qué? ¿Por qué si él dice que es cristiano y tiene tanto tiempo en el Evangelio, ¿por qué sigue teniendo ciertos comportamientos? Porque no ejercitan, brother. El espíritu no es ejercitado. ¿Sí estás entendiendo? Porque agarran, brother, el Evangelio como una religión. De nomás voy y paso lista y vámonos. Y tenemos que entender, hermano, que el proceso, brother, es que nosotros, brother, tenemos que convertirnos en casa de Dios. Tenemos que convertirnos en la morada de Dios, hermanito. Amén. Entonces, primero tenemos, brother, la piedra y después el edificio. ¿Sí? Primero es la piedra y luego se edifica. La cuestión es, brother, ¿hasta cuándo tú vas a empezar a edificar? ¿Hasta cuándo? ¿Sí? Buenos días. Por eso dice Dios nos da un espíritu de valentía y dominio propio. Sí, hermanito. El asunto, brother, yo vuelvo a lo mismo. El asunto es, brother, que a muchos no nos interesa, brother. ¿Sí? A muchos no nos interesa. Entonces, pues, eso ya depende de cada quien, hermanito. Ya depende de cada quien. Amén, hermanitos, pues vamos a finalizar. ¿Quién quiere apoyarnos con la oración? Amén, hermanito. Sí, hermanos, inclinen su rostro con respeto a Dios y bendito y amado Padre Celestial, gracias por estas palabras y las invitaciones que nos ha compartido el predicador y pastor Beto, que en realidad hagan eco y resuenen en lo más hondo de nuestro ser, Señor, que sea de provecho esta enseñanza, Señor, que pase de ser del árbol del conocimiento al árbol de vida, Padre, todo te lo damos gracias en nombre de tu Hijo Jesucristo, amén. Amén.